es que el patrimonio es un concepto, si bien es cierto, parametrado, en el sentido de todas las obligaciones y los derechos que puede tener tanto una persona o una persona jurídica, implica tanto bienes materiales como bienes inmateriales, ¿no? Y en el caso de las transformaciones de asociaciones que había resuelto el Tribunal Registral en el año 2004, que se han mantenido hasta la fecha, las resoluciones han sido parejas, se han tratado normalmente o generalmente, todas las que yo he visto, de empresas de transportes. Entonces, tiene sentido pensar que dentro de una empresa de transportes los valores más importantes, los bienes más importantes son los inmateriales y no los materiales. Es como, nuevamente, perdónenme si estoy repitiendo, si habláramos de cualquier actividad concesionada, como por ejemplo hidrocarburos, ¿no? Gas, petróleo, minas, todas funcionan en base a una concesión pública, es decir, son personas jurídicas privadas que solicitan una concesión pública al Estado. En el caso de transporte, terrestre, aéreo, lacustre, también funcionan en base a una concesión pública, es decir, hay un ente administrativo o un regulador que les otorga una concesión, y esa concesión viene siendo justamente lo más valioso para el desarrollo de la actividad, ¿no? No sé si puse el ejemplo aquí, pero la TAM, ahora la unión pues de LAN con TAM, ¿cuál es el mayor activo que tiene la aerolínea? Las rutas. La ruta. Una línea aérea no vale por la cantidad de aviones que tiene, vale por las rutas, ¿no? La TAM se podría quedar hoy día sin ningún avión, no vamos a decir que se han estrellado ni nada por el estilo, sino que simplemente les embarguen, por ejemplo, los aviones y se queden sin los aviones, y pueden ir mañana, hoy día mismo en la tarde pueden ir a un banco y decirle, finánciame para comprar otra flota de aviones completita, y el banco va a saber que le van a pagar porque las rutas concesionadas funcionan, es un negocio en marcha. Eso es lo valioso en ese caso del patrimonio, eso es lo que conforma la parte más valiosa del patrimonio, ¿no? Hoy en día, poniendo, voy a hacer solamente este último ejemplo, las marcas son lo más valioso, ¿no? ¿Quién no se ha tomado un café pues en Lanfranco, en Starbucks, o se ha comido una hamburguesa en McDonald's o en Burger King? ¿Qué vale? ¿McDonald's vale por los locales que tiene? ¿McDonald's vale por las cajitas que regala? ¿O Burger King vale por el local que tiene? Casi todos los locales son alquilados. Valen por el nombre. Uno compra la marca. Cuando uno compra un chocolate, un caramelo, un Hals o cualquier producto de ese tipo de consumo masivo, lo que vale es la marca, no vale otra cosa. Coca-Cola vale por la marca, no vale por los camiones ni por la planta que procesa la bebida, vale por la marca. La Pilsen, para los que les gusta una buena cervecita, vale por la marca Pilsen. Igual que Cristal, igual que las demás cervezas, valen por el valor que han alcanzado, y ese valor lo han alcanzado porque las empresas han invertido mucho dinero en marketear esas marcas, y esas marcas son parte del patrimonio. Entonces, en este caso, lo que hay que verificar para que se produzca efectivamente una transformación de una asociación en sociedad anónima y se liquide el patrimonio como lo está requiriendo el Tribunal Registral con justificada razón, es que en el caso de que sea una asociación que tenga a su cargo una concesión pública, tendría que haberla devuelto. Tendría que haberla devuelto. No cabe liquidar un patrimonio señalando si he liquidado, si es que efectivamente no liquidé, porque eso sería delito contra la fe pública, porque le estarían mintiendo al Tribunal Registral, le estarían mintiendo a la institución, al registro, y estarían obrando de mala fe. Pero más allá de eso está el tema penal, ¿no? y el tema grave de querer encauzar una situación a través de otra, en este caso el vehículo jurídico, modificarlo por otra forma, sin haber liquidado el patrimonio. Más allá de eso, es lo que corresponde, ¿no? En el Perú, los antecedentes normativos de las transformaciones antes, por ejemplo, actualmente, todo lo que ha ocurrido viene desde el año de 1985. En el año 1985, en noviembre del 84, primero con la Ley General de Sociedades, el texto muy coronado del año 85, me estoy refiriendo, por supuesto, a la anterior Ley General de Sociedades que regulaba reorganizaciones. Luego la Ley de Promoción en el Sector Agrario del año de julio del 91, que reguló también transformaciones. La Ley de Saneamiento de Empresas Azucareras de marzo del 96 también reguló transformaciones.
Me refiero a transformaciones reguladas específicamente por leyes concretas, ¿no? La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación de noviembre del 96, que también reguló transformaciones, la Ley del Mercado de Valores, que reguló transformación de enero del 2002, y luego de toda esta legislación previa, y por supuesto, hasta este año estaba el Código Civil de 1984, que no regula ningún tipo de reorganización, viene la primera resolución del Tribunal Registral, que es de octubre del 2004, que implica transformación. Pero que a la par de esto coincide en que aquí lo que hacen es liquidar patrimonio, y en todos estos casos anteriores lo que existe es una ley, todos los casos son leyes, no son leyes en sentido formal y no material, es decir, decreto ley, decreto legislativo o ley del Congreso de la República, que regulan los procesos de transformación de entidades propiamente dicho. Es decir, en el Perú no existe un antecedente de una regulación, de una reorganización que no haya sido a su vez. El hecho concreto es que las reorganizaciones son estatutarias. Con estatutarias me refiero a que son de carácter legal, que vienen impuestas por una ley. Y no por una ley cualquiera, digo, por una ley en sentido formal, no material. No es un decreto supremo, no es una resolución ministerial, es una ley, rango de ley. A eso me refiero con sentido formal, no material. Siempre ha sido así. Y después, incluso la ley de promoción de clubes deportivos, que también deben conocer, que es la que regula esta transformación que fue dada con nombre propio, ¿no? Es para los equipos de fútbol. También fue regulado por ley, que regula transformaciones de equipos de fútbol a efectos de que puedan sanear su situación financiera. Hartamente criticada, no importa. El hecho concreto es que siempre ha sido de origen estatutario, siempre es de origen estatutario. Y hay muchísimas entidades que no pueden ni siquiera mover un pie para efectuar una reorganización aquí y en el resto del mundo, si es que primero no tienen una autorización de parte de algún órgano regulador. Por ejemplo, ¿no? Y el caso, creo que también lo comentamos, los bancos aquí en Estados Unidos y en la China no pueden mover un dedo si primero no piden una autorización al regulador. En nuestro caso sería la Superintendencia de Bancos y Seguros, en los Estados Unidos sería la SEC u otra. Pero siempre ha sido así. Las reorganizaciones siempre han sido reguladas de manera expresa por alguna norma con rango de ley. Las reorganizaciones no son consustanciales a la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. Muy por el contrario, como creo que también lo mencionamos, las reorganizaciones en el Perú han ido en retroceso en base a sus derechos desde los últimos años. La Constitución de 1968 señalaba, por ejemplo, en el artículo 3, que todas las personas jurídicas, todas, sociedades, asociaciones y demás, estaban y tenían derecho a todos los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2. La Constitución del año 1993 lo obvió absolutamente. Razón por la cual el Tribunal Constitucional ha tenido que emitir ciertas resoluciones donde ha dicho y ha mencionado, existe una resolución muy conocida donde señala expresamente cuáles son los derechos que son asequibles a personas jurídicas. Pero hemos retrocedido. Ahora el Tribunal Constitucional ha tenido que reconocerle derechos a personas jurídicas cuando antes era con rango constitucional el reconocimiento. Bien, entonces la distinción y lo que hace la ley aquí en este breve resumen de cuáles han sido las leyes más importantes que han regulado transformaciones en el Perú, es que es el destino del patrimonio. Justamente cada una de esas normas lo que ha tratado de hacer es verificar que incluso la resolución del Tribunal Registral es que el destino del patrimonio de una organización no lucrativa no sea pervertido. Ahora, para los que vienen del registro de personas jurídicas, que me imagino que hay gente aquí del registro de personas jurídicas, habrán visto pues que no todas tienen la misma regulación. Todas estas normas no tienen la misma regulación. Por supuesto, muchas de estas han sido a su vez reglamentadas por distintos decretos supremos o por órganos reguladores, ¿no? Y no todas han tenido el mismo efecto.
No todas han tenido el mismo efecto. En muchas de ellas, la transformación ha implicado que los ex asociados de las organizaciones no lucrativas hoy día sean accionistas de las sociedades y se hagan indirectamente el patrimonio de las sociedades. Entonces, se trata de una regulación muy fina. Otros alcances de la transformación: la Ley General de Sociedades, lo que venía diciendo, la Ley General es una norma de carácter especial dentro del derecho mercantil. Incluso, ¿a qué iba esto? El tema que estaba comentando. Las reorganizaciones no son consustanciales a las sociedades ni a ningún tipo de persona jurídica. Justamente por eso están expresamente reguladas por leyes. Lo mismo ocurre en el resto del mundo. Eso no lo hemos inventado aquí, eso ocurre en todas partes del mundo igual. Si ustedes leen legislación argentina, legislación chilena, legislación colombiana, legislación americana, ocurre lo mismo. Y menciono esto porque hay quien señala incluso que no existe el derecho societario, ¿no? O sea, si estamos hablando de sociedades ahorita, el derecho societario no existe, porque el derecho societario es parte del derecho mercantil, que sí es un derecho especial con determinados principios que son aplicables solo al derecho mercantil, pero el derecho societario se discute si es una rama del derecho. La Ley General de Sociedades establece los alcances y limitaciones de las actuaciones de las sociedades y sus socios. La Ley General de Sociedades recién reguló las transformaciones en el Perú en el año 1984. Nuevamente, mayor razón para señalar que es un tema muy dinámico y que recién se está regulando. Ojo, no solamente aquí en el Perú, en España esto también se reguló recién en los años 80 y en el resto del mundo a partir de los 60. ¿Sí? Si ustedes se ponen en contexto a nivel de nuestro derecho, que es romano-germánico, esto es nuevecito. O sea, si estamos hablando de unos procedimientos, unos actos que vienen unidos a un tipo de procedimiento para efectuar un determinado cambio en una organización jurídica, estamos hablando de algo extremadamente nuevo, no es algo que venga de años pasados. Acuérdense que la responsabilidad limitada se hace, por ejemplo, para las organizaciones jurídicas, se hace genérico, es decir, se generaliza su uso recién a partir de comienzos del siglo XX. Hay que hablar que en Francia, un poco antes o un poquitito después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de sociedades no tenían responsabilidad limitada, no la tenían. No porque la ley no lo dijera, iba a ser un tema económico y de confianza social. Distintas leyes posteriores regularon transformaciones ad hoc, que son las que hemos visto hace un rato. La transformación en el Perú y las reorganizaciones son otros procedimientos especiales y expresamente regulados por ley. Son regulaciones de carácter estatutario, es decir, siempre están establecidas en una norma o ramo de ley y que están escritas, no viene por un tema jurisprudencial. El único caso de regulación procedimental administrativa es la señalada en el Tribunal registrada en octubre de 2004 y adelante. No existe otro precedente sobre el particular. Pero, como hemos comentado, tiene que ver con la liquidación patrimonial, que es justa y es necesaria. En el caso de los clubes deportivos, y la ley, por ejemplo, es de 29504 en su reglamento, es un ejemplo típico de lo que no quería el legislador justamente de 1997 que sucediera. Digo 1997 porque la ley fue publicada en diciembre del 97, si bien es cierto entró a regir en enero del 98. El espíritu del legislador del año 97 era considerar en una sola norma y con determinados conceptos todas las reorganizaciones. El propio nombre reorganización es un nombre nuevo, no estaba concebido antiguamente ni siquiera por la ley anterior. Es recién del año de 1998 que se toma y se adopta este concepto de reorganizaciones. Y justamente el legislador lo hace para aglutinar todos los conceptos que existieran sobre el particular y que se tomara una sola acepción. Lo mismo sobre las transformaciones, lo mismo sobre las fusiones y lo mismo sobre las escisiones, que recién también se regulan a partir de sus regulaciones novedosas. Antes del año 1998 no existía en el Perú regulación de escisiones, no hay ningún antecedente. Y si vamos a las normas tributarias, que son el antecedente próximo, vamos a ver que las normas tributarias lo que hablan es de divisiones. Bueno, aquí la legislación
traicionó el espíritu, si se puede decir de alguna manera, de la Ley General de Sociedades, porque si uno lee, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Clubes Deportivos, esta ley de la transformación de las asociaciones deportivas, habla pues de conversión, nueva personería jurídica, transformación y adecuación al mismo tiempo, cuestiones que lo que hace es simplemente despistar la normativa. Como decía yo, lo que se requiere y lo que se pretende es que exista un solo concepto y que se utilice ese único concepto y que ese concepto englobe las situaciones jurídicas que se pretende regular. Aquí este es un caso clarísimo y clamoroso de cómo no se debe promulgar. Cómo no se... ¿Eso qué genera? Un tipo de norma como este tipo lo que genera es que un abogado, ya sea en la práctica privada, un abogado en la práctica pública, es decir, los operadores jurídicos ingresen en una confusión, porque dicen, bueno, ¿y esto a qué se refiere? Porque dice, aporta, conversión, habla de transformación, adecuación, ¿son tres cosas distintas o es lo mismo? Entonces, la idea es que incluso las adecuaciones están reguladas de manera distinta, ¿no? Recordarán, para los que son un poco memoriosos, la Ley General de Sociedades habla de adecuaciones en otro sentido. Cuando recién se promulga la ley, se habla, por ejemplo, de que las sociedades debían adecuar sus estatutos a los preceptos de la ley. ¿Eso significaba una transformación? No. Es uno de los típicos conceptos que no se confunden con transformación. La adecuación era simple y llanamente que los estatutos que conformaban cada una de las sociedades que hasta ese momento se encontraban vigentes verificaran las inconsistencias que tenían con la nueva ley y que adecuaran su estatuto a los contenidos de la nueva ley. Esa es la adecuación, no implica ningún tipo de transformación. En esta norma se hace una confusión. Hablan de adecuación, que pueden adoptar una personería jurídica de una sociedad anónima abierta. Eso es una transformación, ¿no? Hacen una confusión absoluta de conceptos. Conversión, justamente lo que trata de hacer la ley es que la transformación englobe a cualquier otro concepto. Aquí, por ejemplo, dice, las asociaciones existentes aportan el patrimonio neto a la nueva personería jurídica a crearse. Ese es un tema pues que a mí me hace remontarme, no sé si alguno recuerda el decreto legislativo 882, en la ley de promoción de la inversión en educación, los decretos supremos que reglamentaron la ley de promoción de la inversión en educación señalaban que, entre otras cosas, las entidades podían adecuarse a la norma. Esto quería decir, era un tipo de transformación. Pero adicionalmente decía que unos, por ejemplo, si uno es un promotor de un colegio, podía aportar el patrimonio del colegio para la constitución de una nueva sociedad. Eso pareciera decir aquí, cuando en realidad es confuso, súper confuso. Y realmente el reglamento no ayuda mucho tampoco. El procedimiento de transformación se efectúa conforme a la Ley General de Sociedades. Bueno, si es transformación y se efectúa conforme a la Ley General de Sociedades, ¿por qué me habla de conversión, me habla de adecuación? Debería ceñirte nada más a la Ley General de Sociedades. Era muchísimo fácil decir, oye, los clubes deportivos se pueden transformar conforme a la Ley General de Sociedades. Chao, ya está. ¿Se acabó? Y dice, deben adecuar su personería jurídica a la ley, ¿no? Si uno se transforma, un punto esencial es que la tipología, como conversábamos en nuestra sesión anterior, es única. Yo no puedo adoptar un tipo social que no esté contenido en la ley, y en el caso que vaya yo a adoptar una transformación al amparo de la Ley General de Sociedades, no hay forma que no escoja ninguno de los tipos que están en la Ley General de Sociedades, solamente puedo escoger los tipos que están aquí. Entonces, esto es ya casi una verdad de perogrullo. O sea, adecuar su personería jurídica a la ley, la verdad es que no tengo otra forma de hacerlo. Solamente puedo conforme a la tipología existente. Por eso que es número clausus, no hay otra forma. El texto quiebra y retrocede todo lo que el legislador de la Ley General de Sociedades pretendió cimentar. Claramente, es un texto equívoco. La ley tributaria, que es la predecesora de las reorganizaciones societarias, no es, incluso, vamos a ver que no tiene el mismo, no es un paralelo exacto.
Por ejemplo, para la ley tributaria solamente admite la fusión y la escisión y otra forma de reorganización y no admite la transformación. ¿A alguien se le ocurre por qué la ley tributaria no admitiría una transformación? Si uno lee el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley IGB, va a ver que sí hay un capítulo que regula reorganizaciones. Dice reorganizaciones de sociedades y empresas, textualmente. Pero regula fusiones y escisiones, no regula transformaciones. ¿Por qué no regularán transformaciones? La respuesta es bien sencilla, en realidad. Es casi un truco mínimo el que hace. No regula transformaciones porque lo que la hace la ley tributaria y la incidencia de la hipótesis tributaria en todos los casos es una transferencia. La transformación, no hay ninguna transferencia. La transformación implica simplemente el cambio del estatus como modelo, del tipo. Pero si no hay ninguna transferencia, no hay ninguna incidencia tributaria. Entonces la ley a la administración tributaria no existe para la administración tributaria absolutamente ningún concepto que sea grabado ahí, porque no hay cambio de personalidad jurídica, es la misma persona jurídica, no hay transferencia a otra. Vamos a ver en la fusión, en la escisión, en las reorganizaciones simples y otros tipos de reorganizaciones que hay transferencias de bloques patrimoniales o hay una transferencia de una sociedad a otra. En la transformación eso no ocurre, no hay nada, es simplemente la misma persona jurídica que lo que hace es modificar su estructura corporativa, adaptándola a la que mejor se acerca a su cómoda finalización de sus actividades. Más de eso no hay transferencia, razón por la cual la ley tributaria no tiene por qué regular las transformaciones dentro de su texto. Porque no hay ninguna transferencia, pues, ¿a quién le voy a cobrar? ¿Gravame de qué? ¿Transferencia de qué? No hay ninguna transferencia. No hay ninguna compraventa, no hay ninguna acción en pago, es la misma persona jurídica que está manteniendo dentro de su patrimonio, el mismo patrimonio que mantenía. ¿De qué entes admite, por ejemplo, la ley tributaria? La ley tributaria admite la transformación de sociedades, de EIRL y empresas unipersonales, lo cual también es una cuestión que a alguien que recién lo lee le podría parecer curioso, porque dice, bueno, pero ¿qué tienen que ver las empresas unipersonales? Se me está escapando algo en la Ley General de Sociedades. Las empresas unipersonales no son ningún tipo de ente societario, no tienen una regulación específica, no están en el Código Civil tampoco, no existe ninguna ley corporativa sobre particular, sino es como llama la ley del impuesto a la renta a las personas naturales con negocio, nada más. Todas las personas naturales con negocio, es decir, cualquiera de nosotros que vaya a la administración tributaria puede pedir que se le asigne un número de RUC, verificar qué tipo de actividades va a realizar, que se le otorgue la autorización para emitir comprobantes de pago, y a eso la administración tributaria le llama empresas unipersonales. Pero incluso en ese caso concreto, la administración tributaria admite que se puedan realizar reorganizaciones en base a empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque una misma persona puede tener, pues, yo, Max Salazar, puedo tener un local aquí en Lince, otro local en San Miguel, otro local de venta de jugos en Magdalena, otro local de venta de hamburguesas y jugos en Jesús María, otro en San Isidro. Bueno, para la administración tributaria cada uno de esos locales es un negocio distinto, al margen de que todos sean de mi propiedad. Y yo puedo efectuar reorganizaciones con esos locales siempre y cuando mantenga contabilidad independiente de cada uno. Lo cual es fácil de verificar, ¿no? Porque si yo tengo cada local establecido con una cinta magnética de liquidación de tickets de venta, entonces sé qué contabilidad le corresponde a cada local, o sea un pillo y le esté sacando la vuelta a SUNAT. Pero si eso no ocurre y actúo de buena fe, la SUNAT admite que haya incluso reorganizaciones entre empresas unipersonales. Entonces amplía los casos de la Ley General de Sociedades. Lógico, evidente, ¿no? Porque la Ley General de Sociedades no regula empresas unipersonales, porque como estábamos comentando, eso se trata de una persona natural, no tiene nada que ver con una sociedad. Y el artículo 65 del reglamento de la ley de impuestos a la renta, la aporte de totalidad activo y pasivo de uno o más empresas unipersonales realizado por su titular a favor de sociedades reguladas también es posible. También es posible. Es decir, que una empresa unipersonal pueda realizar negocios y generar reorganizaciones junto a una sociedad. Pero eso es un tema absoluta y estrictamente tributario, no tiene nada que ver con el tema registral y societario. Lo digo para que no nos sorprenda tampoco, porque no sería raro que pasara todo tipo de títulos se presentan. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Hay gente que pide unas cosas que son imposibles. Después vamos a ver un caso
del año 2010 que siempre me llama la atención y siempre lo cito, de estas personas que generan una fusión. Son dos empresas, también una de ellas de transporte, no sé si alguno de la clase lo conoce, después lo vemos, y van al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte no reconoce la fusión, que ya había sido inscrita aquí, y van al Ministerio de Transporte y le piden al Ministerio de Transporte, oye, la fusionante, es decir, la que fusionó, absorbió a la otra empresa, ahora quiere que la licencia de transporte que estaba a nombre de la empresa absorbida pase a su nombre, y el Ministerio de Transporte le dice no te reconozco el derecho, y presentan un título para calificación a registro para pedir la decisión de la fusión que ya había sido, donde en el título participa, en el acto participa la empresa que ya se había extinguido, lo cual es una locura, ¿no? Y el tribunal registral, y eso incluso apela, el registrador dice, oye, esta cuestión pues, es inconcebible. Apela, van al tribunal y el tribunal le dice, oye, eso es imposible calificar lo que me estás pidiendo. ¿Cómo me vas a pedir una decisión de una fusión que ya había sido inscrita y en el cual ya se había extinguido? Encima hace participar una empresa que ya no existe, porque ya se extinguió, ya se inscribió en la extinción. Entonces, no hay nada. Por eso le decía que el papel aguanta todo y cualquier tipo de título. No vaya a ser que un día le caiga un título de calificación, le diga, una empresa unipersonal se está fusionando con una sociedad. Eso ocurre, por eso hago la marcación aquí, eso ocurre a nivel tributario, podría ocurrir, pero a nivel registral, societario, civil, esa cuestión no es admisible. Doctor, pero ejemplo, esos accionistas, un accionista que tiene su empresa unipersonal en parte, ejemplo, puede aportar como capital, como patrimonio para que le den eso. Eso sí, efectivamente, totalmente. Yo podría, como empresa unipersonal, decirle, bueno, yo te aporto, pero eso no es una fusión. Claro, pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, sí, efectivamente, yo puedo tomar el patrimonio y le digo, oye, mi negocio allá vale X. Y la sociedad me dice, sí, vale X. Ok, yo me hago socio, ese es mi aporte, para hacerme socio. Y lo que haríamos es un aumento de capital, producto de un aporte. Y en este caso un aporte de un negocio. Lo valorizan y ya está. Chao. Veremos pues cómo está la valorización y cuántas acciones le dan. Pero sí, es correcto, absolutamente. Esto también, ¿no? Para que vean lo dinámico que es esto y cómo ha ido modificándose a través del tiempo. Este es un informe de la Administración Tributaria, por ejemplo, del año 2012, donde señalan que los efectos tributarios de entidades sin fines de lucro no son admisibles. Cuando una entidad sin fines de lucro se fusiona con otra entidad sin fines de lucro, para la Administración Tributaria le dice, oye, esa cuestión no es admisible. Dice, por ejemplo, dice, la transferencia de activo ocurrida por ocasión de la absorción de una sociedad anónima por una institución educativa particular constituida bajo la modalidad de una asociación sin fines de lucro, califica como una enajenación. Yo veníamos conversando en la clase anterior, el derecho tributario apoya y va en cuerda separada pero complementaria a los temas organizacionales, porque lo que hace, claro, si yo me fusiono con otra sociedad, lo normal es que la Administración Tributaria me diga, bueno, ya, desde un punto de vista comercial, de la Ley General de Sociedades, puede ser, sí, está regulada la fusión, pero para mí eso es una operación de transferencia, entonces me tienes que pagar el impuesto por la transferencia de todo ese patrimonio que se ha dado de una sociedad a otra, de una sociedad a otra. Eso es una renta tercera. ¿Sí? Lo que hace la Administración Tributaria y lo que hace la ley tributaria, es decir, ese tipo de operaciones que son para mí consideradas reorganizaciones, no están grabadas, justamente porque las considero reorganizaciones, pero las tengo que haber considerado previamente por ley. Y están en la ley de impuesto a la renta y el reglamento. Aquí lo que hace la Administración es que en ese mismo caso de entidades no lucrativas le dice, yo no acepto esa fusión. ¿Por qué? Porque lo que regula la ley de impuesto a la renta es reorganización, como dije hace un ratito, de sociedades y empresas. Y una entidad no lucrativa no es una empresa, tampoco es una sociedad. Como no es ninguna sociedad y no es una empresa, yo no voy a calificarlo eso como una reorganización, sino como una... Eso fue el año 2012, pero sin embargo el año 2014, en octubre del 2014, la Administración Tributaria cambió de criterio.
Y dijo, sí califica como una reorganización. Yo solamente les pongo esto para que vean que hasta 2014, o sea, antes de ayer, la Administración Tributaria todavía venía calificando este tema y pensando si esto se podía o no hacer. Son temas que están en constante modificación y cambio. Obviamente lo que conversábamos hace un rato, ¿no? La SBS para actos tiene un reglamento especial, que es el 10.440 del 2008, que son actos de organización, y tampoco regula transformaciones, solo fusiones y escisiones. ¿Sí? Un banco o una AFP o cualquier entidad supervisada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP, para estornudar tiene que pedir permiso, ¿no? Para abrir y cerrar una agencia, cualquiera, mucho más aún cuando está hablando de una relación. ¿Por qué no regula transformaciones la SBS? Porque su reglamento solamente regula, ojo, no solamente regula, cuando hablan de organización es porque la SBS también, ustedes saben, muchos de ustedes saben, tiene que dar una autorización especial para que se constituya la empresa, ¿no? Uno se presenta ante la SBS como organizador, pero la SBS tiene que emitir una resolución para que se pueda inscribir en el registro público en la Constitución. Pero voy al tema, ¿por qué creen que no regula transformaciones? Sí, doctora. Usted lo dijo la clase pasada porque eran sociedades. Correcto, gracias, doctora. La doctora me está marcando la pauta que estoy repitiendo. Pero le dije, no me van a repetir. Gracias. Sí, correcto. La Ley General de Bancas, Seguros y FP regula solamente sociedades anónimas, ¿no? Y dice que es la forma más óptima por la cual se pueden abrir ese tipo de empresas. Todas las empresas reguladas por la SBS son solo sociedades anónimas, entonces no tiene sentido regular transformaciones, porque no hay otro tipo de sociedades. No se puede adoptar otro tipo. Porque si viniera un tipo, alguien quisiera ir a elevar una escritura pública, de repente el notario le puede decir, bueno, te leo la escritura pública, porque es imposible registrar una cuestión así. Nunca la SBS le va a dar un permiso para transformarse, salvo se modifique la ley. Fusiones, lo que se denomina mergers en el common law, ¿sí? Por eso que ahora en las universidades, todas cursos de mergers, además, todos los estudios de abogados ponen en su página web mergers and acquisition. Yo no soy experto en mergers and acquisition. Pónganlo, bueno, eso vende más. Entonces le dicen y porque hoy en día justamente, bueno, no tanto hoy en día, pero en los últimos años hemos tenido una gran cantidad de empresas internacionales que han venido al Perú, ¿no es cierto? Hoy día está un poco bajón, pero así es como se le conoce en el derecho anglosajón a todos los temas reorganizacionales. En realidad se le conoce como Corporate Restructuring Activities, pero dentro de los Corporate Restructuring Activities, que son muy amplios, que tienen que ver con muchísimos temas, Mergers and Acquisitions es lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones. ¿Cuál es el origen? Lo que veníamos conversando, ¿no? Los derechos de las sociedades en general, históricamente, siempre han estado limitados. A partir del siglo XIX es cuando la legislación de sociedades explota, es decir, se producen los más grandes cambios. Antiguamente no existían pues registros públicos donde uno se tuviera que incorporar. Acuérdense que la primera forma de constituir sociedades era a través de leyes. Solamente se constituían porque uno iba donde un legislador o el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, solicitando que se otorgara una ley para la creación de una institución, sea privada o pública. Es decir, hoy en día sabemos que prácticamente todas las públicas se crean a través de leyes, pero antiguamente las privadas también se crean a través de leyes hasta casi finales del siglo XIX. A partir de mediados del siglo XVIII es cuando hay todos estos cambios. Y como decía, la responsabilidad limitada es prácticamente un invento del siglo XX, no es entonces, históricamente los derechos que podían ejercer las corporaciones eran limitados, ¿no? Claramente no tenían ningún poder inherente ni permiso legal genérico para ingresar en procedimiento de fusión. Insisto, estos procedimientos son especialísimos y están regulados en una ley. Entonces, antes de ello, cualquiera de sus actos, incluso su nacimiento, debía ser autorizado expresamente por el Estado de cada una de ellas en particular, ¿no? En ese sentido, si el interés de una corporación recae sobre otra, acá les estoy marcando cómo es que se los llaman en
la práctica profesional, seguramente se los van a poner en los títulos y en las actas. Normalmente lo que uno le dice desde un punto de vista económico, desde un punto de vista legal, se le llama a las personas jurídicas que intervienen en este tipo de procesos absorbente, absorbida, adquiriente, adquirida, porque lo que se hace es el estrés en el fundamento económico. El absorbente, que absorbe a otra sociedad, es en realidad un adquiriente que adquiere otra sociedad. Entonces, o respecto de un bloque patrimonial, que puede ser sobre una corporación, respecto a un bloque patrimonial de esta última, la primera se puede plantear una posibilidad de adquirirlo, controlarlo para sus fines de distintas maneras, ¿no? Antiguamente esto plantea necesariamente soluciones contractuales. Claro, insisto, si uno quería adquirir otra sociedad o un bloque patrimonial de otra sociedad como fuese, la única forma de hacerlo era a través del derecho civil. Tenía que uno facilitárselo a través de una forma contractual. Dación en pago, permuta, donación, compra-venta. Esas eran las formas. Recién es que con el texto de la ley y de las diferentes leyes que hemos mencionado a lo largo de nuestra conversación, es que se permite que se produzcan las reorganizaciones y que esas reorganizaciones no sean consideradas daciones en pago, permutas, compraventas, ni otro tipo de figura jurídica contractual, sino un acto esencialmente societario. Eso solamente lo puede hacer la ley. Si la ley general de sociedades no regulara eso, o la ley de la IRL no regulara lo mismo, ni la ley de cooperativas en los artículos que hemos visto no regulara lo mismo, entonces no podríamos hablar de reorganizaciones. El gráfico es más fácil y después vamos al tema de ¿no? Una sociedad 1 con una sociedad 2 se suman y crean una nueva sociedad 3. ¿Sí? Ese es su tipo de fusión típico. 1 más 2 da 3. 3 es nueva. Preexistente 1, preexistente 2. ¿Por qué es más amplia 3? Porque 3 engloba 1 y 2. Sociedad A preexistente con sociedad B preexistente se suman y crean la C, que es nueva. En este caso, estas tres eran preexistentes, pero estas dos se fusionan con 3, que adquiere a las otras dos. ¿Sí? A ver, otra vez. Esta es una preexistente y esta es una preexistente. Esta es una nueva, que engloba a A y B. En el caso anterior, las 3 preexisten, pero 1 y 2 tienden a desaparecer porque ingresan dentro de 3. Esa es una fusión. Y esas son las formas de fusión típica. Por supuesto, este tema se podría multiplicar a muchos tipos, ¿no? A mí particularmente, desde un punto de vista profesional, la mayor fusión que me tocó hacer, ya no desde el punto de vista económico, es decir, el valor, sino de la cantidad, una de 6 o 7. 6 empresas se fusionaban y quedaba una sola. ¿Sí? Pero más allá, más amplio que eso, no me ha tocado participar. Que ya es un montón, 6 en una sola. Entonces ya podemos ir al concepto, ¿no? Artículo 344 de la fusión, la ley no define lo que es una fusión. Claramente la ley no lo define. Menos aún no va a ser reglamento. No lo define. Solamente menciona los efectos y define, o se podría definir a través de los efectos de la propia fusión. Porque no hay. La ley en realidad es muy raro que defina algo, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, anterior cuando hablábamos y vamos a ver los procesos de disolución, liquidación, extinción, la ley no define ni lo que es disolución, ni lo que es liquidación, ni lo que es extinción. Tampoco define lo que es transformación, ni escisión, ni fusión, ni organización simple. Lo que hace es mencionar o verificar cuáles son los efectos que se producen y cuáles son los trámites o los procedimientos legales que se deben producir para que se produzcan esos efectos, a su vez. Pero no hay una definición. Entonces, ¿cuál es el concepto teórico? Y van a encontrar muchísimos conceptos teóricos, y el que a mí particularmente me gusta, y hago el estrés en eso, porque nuevamente van a leer N artículos, libros, papers, de un montón de autores y cada uno lo definirá según la propia forma que tiene de entenderlo. Es un acto complejo societario, justamente, es complejo y societario, porque no es una adquisición, como dice, no es un acto de carácter civil, es un acto de carácter mercantil de derechos estrictamente societario, regulado expresamente.
que debidamente regulado posibilita, y esto es importante porque la regulación es la que te dice por dónde ir, posibilita que se produzca la unión. La Ley General de Sociedades dice reunión. Yo prefiero el vocablo unión porque la reunión no necesariamente implica la fusión de dos o más sociedades y o personas jurídicas en una sola a través de un procedimiento diseñado ad hoc. Y he puesto ahí en negritas estas palabras porque en efecto es un acto complejo societario regulado en la ley y es un procedimiento diseñado también para que se produzca. Y son dos cosas distintas el acto con el procedimiento. Dos cosas distintas. Porque una cosa es tomar una cuestión y una parte es tomar la decisión de la reorganización, que puede ser una transformación, fusión, una decisión, y otra cosa es transitar a través del procedimiento que me lleva a que se concrete ese acto. El acto es uno, la decisión es una, y luego viene todo el procedimiento. Vamos a ver que la ley tiene algunos vacíos que valdría la pena llenar. A ver, ¿cómo transita esta situación? ¿Qué dice el artículo 344? Que es el que estábamos citando, que es el primero que regula. Por la fusión, dos o más sociedades se reúnen para formar una sola, cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley. El concepto de reunión no es el más apropiado. Unión es más cercano al efecto práctico que produce. Efectivamente, como veíamos en los gráficos. Segundo, dice sociedades, ¿no? Dice dos o más sociedades se reúnen. Aquí hay un primer concepto que no está claro, porque dice sociedades. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son sociedades o personas jurídicas? Porque como nosotros sabemos, existe el concepto de sociedad inscrita, regular, y existe el concepto de sociedad irregular, que están ambos en la Ley General de Sociedades. El artículo 423 de la Ley General de Sociedades regula sociedades irregulares, que son tan sociedades como las sociedades que son las regulares, es decir, las sociedades inscritas, artículo 6 de la ley. Todos sabemos que para que se obtenga la personalidad jurídica se necesita la inscripción, ¿no? El registro, el funcionario público que atestigua y que a través de él se concede la personalidad jurídica como acto administrativo es el registrador público, no puede hacerlo nadie más. Entonces, pero la ley reconoce la irregularidad, reconoce que aquellas sociedades que no se inscriben existen, pero no están inscritas, pero son sociedades. Y incluso pueden ir ante la administración tributaria y sacar un número RUT y tramitar un número de RUT. Si ustedes leen el texto único ordenado de procedimientos administrativos de la administración tributaria de SUNAT, van a ver el primer procedimiento RUT, ¿no? De trámite, de procedimiento de RUT, y van a encontrar persona natural, sociedades, asociaciones, bla, 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 y después van a encontrar un cuadrito que dice sociedades irregulares. ¿Qué tengo que llevar? Allá llevan su minuta y su tiene que llevar su ¿cómo se llama? El nombre, la reserva de nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Hay 4 leyes que regulan exactamente lo mismo para que vean cómo hacemos leyes por la pura. Claro, la reserva de nombre, efectivamente, la administración tributaria le pide a uno que lleve la minuta junto con la reserva de nombre. La reserva de nombre no hay ninguna inscripción, pues, ¿no es cierto? Incluso tiene un plazo de caducidad. Lo que hace la administración tributaria es asegurarse de que por lo menos el nombre no se confunde con ningún otro. Entonces ahí es cuando otorga el RUC. Pero las sociedades irregulares pueden obtener incluso RUC y, como decía yo, están reconocidas en el artículo 423 y fusionan. Y dice la fusión de 2 o más sociedades que se reúnen para lograr una sola. Entonces, aparentemente se podrían hacer fusiones entre sociedades irregulares. Eso no nos importa a nivel registrado en realidad, pero sí nos importaría si es que una sociedad registrada regular pretende fusionarse con una sociedad irregular. Ahí sí es donde nosotros entramos en el asunto. Ahí sí es que hay que verificarlo. Entonces, refiere a regulares de origen y regulares personificadas, lo cual es un problema, por lo que estamos comentando. La ley deja abierto el ejemplo.
¿Por qué yo también digo que es un problema? Porque existe un gran sector de la doctrina y de la jurisprudencia que abona a favor de que las sociedades irregulares puedan ingresar en procesos reorganizacionales. Existe otro gran sector de la doctrina y de la jurisprudencia que dice que no. Yo estoy en ese segundo lado. Yo estoy en el lado que dice que no, una sociedad irregular no debería ingresar en un procedimiento de reorganización. Y mi razón es muy sencilla. Mi razón es muy sencilla. Perdón, primero la razón de lo que dicen que sí se puede. Lo que dicen que sí se puede es que, ¿por qué no se va a poder? Si es una sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Y hay que ampliarle sus derechos y deben poder ingresar en este tipo de procedimientos y eso no tiene nada de mal. Mi razón es mucho más práctica. La razón por la cual yo profeso que no deberían ingresar es una razón de problema y de irregularidad funcional al registro y a las partes que intervienen en el proceso. Me explico. Si ustedes califican un título de 12 sociedades regulares que se quieren fusionar, pues el registrador la tiene más o menos clara, ¿no es cierto? Ve la partida registral de todas las entidades que están interviniendo en el proceso organizacional. Bueno, acá sale cuál es su capital, por lo tanto, me interesa poco quiénes son los socios, pero tiene que coincidir. Tiene que coincidir cuáles son los órganos, en qué momento, si están vigentes o no, si la persona que es gerente o director efectivamente está inscrita y es la que ha suscrito y efectivamente todo coincide. Entonces, hago la calificación en base a lo que yo ya tengo inscrito. Con una sociedad irregular de origen, no tengo ninguna certeza del tema. ¿Qué certeza tengo yo? Tengo una que sí es regular, que está en mi registro, que sé identificarla perfectamente, que tengo la partida, que tengo todos sus datos de origen hasta la fecha, y que sí, pues, está ahí. Y la puedo calificar perfectamente, pero entro en un terreno de inseguridad absoluta si es que se va a fusionar con una sociedad irregular. Porque con la sociedad irregular no sé si los socios que están ahí son los que dicen ser, no sé si el libro que me están presentando es el único que tenía. A ver, nosotros sabemos que hay varias resoluciones del Tribunal Registral donde se califica incluso la desconformidad entre el antecedente registral, que los libros que me han presentado. Imagínense con una sociedad irregular, donde no tengo libro, o tengo un libro, pero no sé si es el único, no sé si es el antecedente específico, no sé que si los que participan como administradores y gestores son quienes dicen ser, tampoco sé si quienes participan como socios son quienes dicen ser, no tengo ninguna seguridad en nada. Entonces me están no solamente generando un problema de calificación, que podría salvarlo, alguien me podría decir, bueno, pero podríamos sacar una directiva o una norma que diga que el registrador no tiene ninguna responsabilidad en ese tema. Bueno, ok, pero igual le estoy generando un problema a esa sociedad, porque en esa sociedad de repente hay alguien que sí tiene algún derecho expectaticio, tiene un derecho que se está conculcando en base a esa fusión y que no ha sido convocado. Yo como sé que efectivamente se convocó quien se debe convocar, que el estatuto es el estatuto que me están presentando, y peor aún, porque lo estoy juntando con una sociedad regular. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy ingresando en el registro a una sociedad regular dentro de la misma enfermedad que tiene la irregular. Las estoy juntando, o sea que estoy contaminando lo registralmente sano con lo que es totalmente ex registro, lo cual genera una imprecisión absoluta. Esa es mi razón para yo decir eso no tiene ningún sentido. O sea, lo que va a hacer es contaminar el registro. Después van a haber demandas, va a tener que escribir alguna medida cautelar porque alguien demandó porque no lo convocaron o porque efectivamente lo que decían que eran socios no eran y salió una prueba. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el registrador, ¿no? O sea, eso no le compete, no es responsabilidad del registrador, pero sí es un tema de derecho público en general y de costos sociales y comunitarios en general que no deberíamos absorber. Bien. Entonces, otro tema más, ¿no? Ahí dice, cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley, pero no solo se cumplen los mandatos legales, sino también los estatutarios y otras leyes. Existen leyes que regulan funciones, acabamos de ver, por ejemplo, el tema de bancos. Por las leyes correspondientes de la regulación respectiva, existe también una legislación especial para las entidades eléctricas, vimos que también existe para las entidades educativas, no sé por qué, pero se supone que la Superintendencia Nacional de
regula a las universidades, también la ley universitaria dice que ellos tienen que aprobar cualquier tipo de fusión o reorganización de entidades de ese tipo. Y también en el estatuto de una sociedad es perfectamente factible de que exista una disposición que tenga que ver con los procesos reorganizacionales. Es decir, podría haber un acuerdo dentro del pacto o dentro del estatuto que regule la reorganización y que pueda ser perfectamente admisible. Entonces, eso también se debe tomar en consideración. No hay expresión directiva permisiva para otro tipo de corporaciones. Es decir, aquí, si ustedes se acuerdan lo que decía el artículo 333, para no irme hasta la filmina y marearlos, lo voy a leer. El 333, al contrario de este, dice lo siguiente, ¿no? Dice, casos de transformación. Voy al segundo párrafo. Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse, ¿sí? Eso no dice la ley en el caso de las fusiones. No lo dice. Por eso que hago el estrés en que no hay expresión permisiva para otro tipo, ¿sí? El 333 sí lo dice para transformaciones, pero en el caso de fusiones y decisiones no existe ninguna norma. Ahora, les voy a ser absolutamente claro. Existen algunos comentaristas de la ley que dicen que el hecho de que no lo diga no significa nada. Se lo comento para que no tengan que leerlo a su vez. Ya, ok, bacán, yo te creo, pero susténtame, ¿no? Entonces, no encuentro ningún sustento legal, no existe ningún sustento legal para esa afirmación. Porque no lo dice, uno lee todo el texto de la Ley General de Sociedades en la parte de fusiones y en la parte de decisiones, donde no señala nada, pero en la parte de transformaciones sí existe un texto permisivo legal. Ya, si lo hiciste en transformaciones, ¿qué pasó? Si te olvidaste en fusiones o decisiones, lo lógico sería interpretar, bueno, entonces no se puede, en otro lado, porque si lo has hecho en el primer estamento es porque lo has permitido expresamente, salvo me den unas razones extraordinariamente concretas o un juez resuelva sobre el particular, yo le creo, pero que este un juez no me lo diga, yo no le creo. No hay expresión directiva permisiva para otro tipo de corporaciones como sí lo hace el 333, lo que genera otro problema, ¿no? Que es el que yo estoy comentando. ¿Se pueden fusionar entidades, corporaciones que no sean las personas jurídicas reguladas en la Ley General de Sociedades? Vamos a ver si el tribunal, algún título, de todas maneras la ley al tribunal. De todas maneras, pero en este momento la doctrina está dividida. Particularmente, mi interpretación es que no. Yo no sé qué va a decir el tribunal sobre el particular, ni tampoco un juez, si es que llega el tema hasta allá. No es un fenómeno único y característico de las sociedades, es verdad. La ley de IRL, si se acuerdan, que lo vimos la semana pasada, sí regula fusiones entre IRL, pero regula solo fusiones entre IRLs. No regula fusiones entre EIRLs y otro tipo de sociedades. Y eso abona más a favor de que no se pueden hacer, porque está diciendo la ley, restringe el espectro organizacional solamente entre ellas, no lo hace a favor de otra persona. ¿Quiénes son las sociedades intervinientes? ¿Quién interviene en una fusión? La fusionante, o la incorporante, o absorbente, o adquirente. Van a encontrar los 4 tipos de nombres en diferentes calificaciones, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, como en las actas que les lleguen en calificación. Se hace el estrés, es decir, el acento se hace en la parte económica, ¿no? Por eso que se habla de adquiriente, absorbente, incorporante, fusionante, ¿no? que es la que finalmente sobrevive. Es la entidad que sobrevive o se crea según la modalidad de fusión que se adopte, ¿no? ¿Perdón? Según la fusionada, incorporada, absorbida o adquirida, o target también, que le denominan los... Está clarísimo, ¿no? En el cómo no le dicen objetivo. Es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es adquirirla. Eso es lo que le dicen desde un punto de vista, incluso los abogados le dicen targets allá a la sociedad que quieren fusionar, que es la que va finalmente a desaparecer. Implica, es decir, esta es la que se crea o queda subsistente y esta es la que desaparece. ¿Implica disolución y extinción de una o más personas jurídicas? Claro, porque la fusionada puede ser 1 o 2, o 3, o 4, o 5. ¿Por qué no hablar de liquidación y extinción? Es decir, ¿por qué no hay, implica la disolución y extinción de una o más personas jurídicas? ¿Por qué no hablar? Aquí existe nuevamente una disquisición, la voy a hacer muy rapidito, desde un punto de vista doctrinario, ¿no?
existe como tal en la fusión, es decir, ¿hay disolución en la fusión? Hay dos posiciones también, ¿no? Hay dos posiciones. La posición, una posición dice que se disuelve el vínculo que se mantenía a través de la sociedad fusionada, ¿no? Que es como la sociedad fusionada, si yo soy socio de la fusionada, ha desaparecido, entonces sí habría disolución, porque la disolución es la disolución justamente del vínculo, del afecto societatis, del vínculo que nos unía a través de ese vehículo. Entonces, como ese vínculo desaparece, habría disolución. Otro grupo dice que el vínculo existe y se traslada a la fusional. ¿Por qué? Porque seguimos siendo socios, pero ya no en esta sociedad, sino en la que se crea o en la que subsiste. Entonces, el vínculo está más relacionado a la relación entre los socios entre sí que a la relación de los socios entre sí con la sociedad. Es decir, uno no debería existir. La otra posición es que, como no es causal del 407, el 407, para recordarles, es el artículo de la Ley General de Sociedades que regula cuáles son todas las causales de disolución, ¿no? No dice el 407 que un proceso de reorganización sea causal de disolución. Entonces, ese sector de la doctrina dice no es causal de disolución. La otra es que dependerá del ejercicio del derecho de separación. Claro, ¿por qué? Porque si habría disolución, porque como existe derecho de separación de los socios, es decir, ante cualquier proceso organizacional los socios tienen derecho a disentir, es decir, puede haber socios disidentes, entonces dicen yo me separo, como se está separando, hay una disolución de los vínculos, entonces sí habría disolución. Y el artículo 345 de la Ley General de Sociedades, que está dentro del capítulo de fusiones, dice que no se requiere acordar la disolución. Eso obviamente abona en favor de los que dicen no hay disolución, porque no se requiere acordar. Entonces, se lo dejo a su criterio, pues en realidad desde un punto de vista práctico no tiene mayor incidencia, pero existe esta discusión. Después si quieren podemos conversar más. Liquidación. Esto es justamente, claramente lo que no hay. Claramente eso no existe. La única liquidación que existe en el caso de reorganizaciones es la que acabamos de mencionar respecto a las resoluciones de transformación que aprueba el Tribunal Registral. Más allá de eso, no existe, que justamente, reitero, el origen y la razón de ser de los procesos reorganizacionales es justamente no liquidar, mantener el patrimonio. Entonces, la liquidación que implica hacer líquido el patrimonio, resolver las relaciones jurídicas de la corporación, y se refiere justamente a eso, al patrimonio. No hay liquidación porque ¿qué hace la fusión? Origina la transmisión en bloque y a título universal de los patrimonios de la fusionada. Y la fusionante asume a título universal y en bloque los patrimonios y no se liquidan las sociedades que se extinguen. Eso lo dice expresamente la ley. No hay liquidación. No existe ninguna liquidación. Porque justamente lo que se trata es de que el patrimonio no se liquide. Entonces, no hay liquidación. La relación jurídica se mantiene a través del tiempo. Sí, doctora. Claro, lo que pasa es que cuando se da el tema de la fusión, la sociedad absorbente adquiere tanto activos y pasivos. Correcto, doctora. Perfectamente. Esto es súper importante lo que tú estás diciendo y lo que estamos conversando, porque vamos a ver que en el caso de decisiones hay una vuelta, hay un giro, que es importante tenerlo presente. Vamos a ver que cuando veamos decisiones hay un giro sobre el particular, y cuando veamos reorganizaciones simples también hay un giro, que no es idéntico. Entonces hay otro presente. Sobre todo la transferencia a título del bloque, a título universal de los patrimonios. O sea, se transfiere todo. Eso, por ejemplo, si alguien quiere comentarlo como anécdota, lo que estábamos conversando hace un ratito, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones no le quiso aceptar a la otra sociedad que se fusionó la licencia. Le dijo, oye, la licencia no es tuya, era de la otra sociedad y como se han fusionado, ya perdieron la licencia. Desde un punto de vista estrictamente legal, si yo voy con mi título de fusión